Bienvenida a esta segunda unidad de charlas que tengo preparadas para ti. En esta unidad vamos a hablar sobre la importancia de los vegetales y me parece tan importante que es que lo he puesto ya de número 2 la charla. O sea, que imagínate lo importante es que me parece. Entonces, vamos a compartir pantalla y te voy contando. De lo que vamos a hablar en esta charla, básicamente lo que voy a hacer es darte motivos de peso para que ya no pongas más excusas y, oye, que yo soy mujer, pero dos cosas a la vez a veces me cuesta. Ahí. Entonces, te voy a dar motivos de peso para que no pongas excusas para comer vegetales. Es súper importante incluir que nuestra dieta se base en vegetales. Entonces, eso de es que a mí las verduras ya no me gustan, no puede ser una opción. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible para incluirlas. No tenemos por qué incluirlas todas, pero cuanta más variedad, mejor. Entonces, más concretamente, ¿qué vamos a ver hoy? Te voy a dar varias razones de por qué a nivel de salud es importante comer vegetales y te voy a dar motivos de en qué te va a beneficiar a ti específicamente, ¿vale? ¿Qué ventajas te va a dar a ti a nivel de salud, pero también a nivel de, pues si estás en un proceso de pérdida de grasa, por qué te lo va a facilitar, ¿vale? O si estás en un proceso de que quieres aumentar tu rendimiento deportivo o tu rendimiento mental, esto para chicas que estéis estudiando oposiciones y demás, también te viene bien, ¿vale? Entonces, aquí te voy a dar varios motivos que lo vamos a ver uno por uno. Y luego ya para finalizar, te voy a contar breves pinceladas de por qué va a ser siempre mejor escoger vegetales locales y de temporada, que ya más o menos te sonarán, pero bueno. Y ya por último, una clave como en la primera unidad para que permanezcan en tu vida, que es el aprender a cocinarlos. Y luego ya en la siguiente unidad te daré más tips de cocina específicos, ¿vale? Pero ya te lo adelanto que es muy importante aprender a cocinar bien las verduritas para que no dejemos de incluirlas en nuestra dieta. Entonces, vamos allá. ¿Por qué es importante comer vegetales, sobre todo a nivel de salud? Pues porque está comprobadísimo que una dieta basada en plantas siempre va a tener beneficio a nivel de salud. De hecho, es que es una indicación prácticamente universal para la población en general y para muchísimas patologías. Yo cuando estudié el ciclo de dietética, patología por patología, es que prácticamente todas las indicaciones para tratar esa patología con nutrición indicaban consumo plant-based, es decir, una dieta basada en plantas, que la mayoría de los alimentos sean alimentos basados en plantas. Entonces, bueno, es un motivo de peso. Y además ya hemos visto en el plato de Harvard que es que tiene que ser la mitad del plato, la mitad de nuestro consumo total. Entonces eso ya nos da una idea de que los vegetales no podemos prescindir de ellos. Bueno, lo que ya os decía en la unidad anterior, 5 porciones diarias entre frutas y verduras o 400 gramos. Esta sería la indicación principal para población general. Luego, chicas, aquí hay que individualizar. Son importantísimas para ayudar a disminuir la grasa corporal. Te iré explicando el por qué hace esto y para bajar el colesterol. Personas con problemas de colesterol alto, presión arterial alta, infartos, importantísimo incluir vegetales en la dieta para disminuir el riesgo cardiovascular. Importantísimo, imprescindible. Entonces, ¿en qué me beneficia a mí comer vegetales? Pues empezamos por las calorías, que yo odio hablar de ellas, pero parece que son que a todo el mundo les importa muchísimo. Entonces, te voy a dar datos. Por ejemplo, aquí saqué datos, estos luego te explico lo que es la BEDCA, ¿vale? La base de datos de composición de alimentos española. Porque claro, los alimentos vegetales, como son materias primas tal cual, no están procesadas, no vienen con etiqueta. Entonces muchas veces salen informaciones por ahí de la fruta tiene mucho azúcar o lo que sea y no podemos comprobarla con etiqueta. Entonces luego os voy a enseñar cómo se usa esta base de datos para que lo veáis.
Entonces yo he cogido un ejemplo de verdura como el tomate, un ejemplo de fruta como la manzana y un ejemplo de pasta para que comparemos. Entonces, a nivel de calorías, un tomate, bueno, 100 por 100 gramos, ¿vale? Por cada 100 gramos de tomate vamos a tener 19 calorías. Por cada 100 gramos de manzana vamos a tener 50, que son más que el tomate, pero es que es una cosa ridícula, o sea, no es una cantidad de calorías muy relevante. Y sin embargo, 100 gramos de pasta, 347 calorías. Entonces ahí ya nos está dando una idea de la diferencia en calorías que vamos a tener si un plato está basado en vegetales o si está basado en, por ejemplo, hidratos de carbono, como sería un día que me como un plato de pasta boloñesa o lo que sea. Aquí te enseño la base española de datos de composición de alimentos, que es lo que te decía, que cuando tenemos alimentos que son materias primas y no están envasados, no podemos ver la etiqueta. Entonces, podemos caer en mitos como que es que la fruta tiene mucha fructosa, mucho azúcar simple y es terrible. Pues va a ser que no, ¿vale? Porque además la fruta, aparte de que tiene pocas calorías, está acompañada de mucha fibra y mucha agua que nos va a saciar. Entonces, que no. Vale, ¿qué podéis hacer si queréis comprobar vosotras los datos? Pues podéis entrar en la Vezka, ponéis en Google Vezka, vais aquí arriba a la derecha a la pestañita de consulta y aquí te va a dar diferentes formas de búsqueda. Yo te aconsejo la de consulta avanzada, porque así escribes el nombre del alimento que quieres y ya te lo da. Por ejemplo, yo puse tomate, aquí cuando busque el tomate, y te da el tomate en todos sus formatos, ¿vale? El tomate natural, pero el frito, el asado, el maduro, el pelado, el zumo de tomate, o sea, es que realmente es súper amplio. Y nada, tú le das al que tú quieres y aquí te va a dar toda la información, pero de calorías, de grasas por tipo de grasas, de vitaminas, de minerales, todo, ¿vale? De, por supuesto, de macronutrientes, por proteína, contenido de agua, que es importantísimo. Imagínate el tomate, bueno, ahora te lo voy a enseñar, pero mira, el tomate por cada 100 gramos, casi 94 gramos son exclusivamente de agua. Entonces, agua son calorías cero, te va a hidratar, o sea que guay. Pero es que de la manzana, por cada 100 gramos, casi 86 gramos son agua. Entonces ya me dirás tú la cantidad de azúcares que tiene, qué relevancia tiene en frente a 86 gramos de agua. Que no. Y luego, y por ejemplo, un plato de macarrones, de 100 gramos de macarrones, pero de agua, ¿vale? Tiene la agüita de cocción y punto. Y luego la fibra, que también es súper importante, que lo hablamos en la unidad anterior. Pues un tomate tiene 1,1 gramos de fibra, pero es que la manzana tiene más fibra incluso. Y la pasta aquí tiene más fibra porque esta es pasta integral. Em, pero bueno, en comparación con las calorías, en fin. Entonces, aunque ya te hablé sobre la fibra en la unidad anterior, yo quiero volver a contártelo para que se te asiente la información y te convenzcas de que es muy importante consumir alimentos con fibra. Entonces, ¿qué nos van a hacer los vegetales que son muy altos en fibra? Regular la absorción de nutrientes. Si nosotros nos comemos, por ejemplo, el plato de pasta que te puse antes, pero mezclado o en un primer plato, por ejemplo, nos hemos comido una ensalada y después el plato de pasta, ¿qué va a pasar? Que al intestino van a llegar los hidratos del plato de pasta, pero mezclados con los vegetales, o sea, con la fibra y las vitaminas y minerales y tal de esa ensalada. Entonces, cuando esos hidratos se corten en moléculas de glucosa para ser absorbidas, lo que va a pasar es que como hay fibra por ahí en medio que no se digiere, nuestro intestino la va a absorber muy lentamente toda esa glucosa. Entonces, el paso de glucosa a sangre va a ser lento, va a ser sostenido, no va a haber picos de glucosa muy altos y eso va a hacer que nuestro páncreas no tenga que producir insulina a tope para, para conseguir estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, todo va a ir bien. ¿Qué pasa si nos comemos ese plato de pasta, pero sin nada de vegetales de primero, ni nada de vegetales mezclados en el plato de pasta, o sea, nada de vegetales? El platazo de pasta boloñesa o como tú te lo quieras comer. Pues que van a llegar los hidratos al intestino
sin nada más. En el intestino se van a cortar esos hidratos hasta que se liberen las moléculas de glucosa, las más pequeñitas, que son las que se absorben, y va a pasar todo de golpe a la circulación sanguínea. Entonces el metabolismo se va a poner en alerta porque de repente va a haber una concentración de glucosa tan alta que nuestro cuerpo no lo puede asumir. Es lo que le pasa a los diabéticos. Entonces el páncreas va a tener que producir muy rápido un montón de insulina para bajar esa glucosa en sangre, y esa glucosa, ¿qué va a hacer? Que gracias a la insulina se va a ir al tejido adiposo. ¿Y qué va a pasar en el tejido adiposo? Que si nosotros durante ese día no hacemos la actividad o el ejercicio físico acorde a los hidratos que nos estamos comiendo, pues esa glucosa se va a transformar en grasa y ahí se va a quedar guardadita en el tejido adiposo hasta el próximo aviso, hasta que hagamos la actividad o el ejercicio suficiente como para movilizar eso, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante la fibra, ¿vale? A nivel de regulación de absorción de nutrientes. Otra razón para comer vegetales, pues para mejorar nuestra microbiota intestinal. Sabéis que en la microbiota intestinal que tenemos es un conjunto de bacterias de muchos tipos diferentes. Entonces, para simplificar, tenemos las bacterias buenas y las bacterias malas. ¿Qué pasa? Que cada una de ellas se alimentan de alimentos, de tipos de alimentos diferentes. Entonces, las bacterias buenas se alimentan de alimentos saludables, verduritas por supuesto, pescadito, tubérculos y tal, y las malas de ultraprocesados. Entonces, dependiendo en qué se base nuestra alimentación, van a crecer más de las bacterias buenas o más de las malas. ¿Vale? Aquí te quiero mencionar la conexión que hay entre el intestino y el cerebro, porque ahora ya se está empezando a ver eh, que tiene muchísimo, muchísimo efecto a nivel de microbiota intestinal. Seguro que te suena el SIBO y todo esto. Ahora lo vas a entender. Pero básicamente comentarte que el cerebro está conectado con todo el intestino a nivel del sistema nervioso. Hay un nervio muy tocho que se llama nervio vago que conecta el cerebro directamente con el intestino. ¿Qué pasa cuando tenemos situaciones muy estresantes o pequeños estreses, pero muy sostenidos en el tiempo? Que es lo que nos pasa a día de hoy. Me voy a poner la luz, así estoy más mona. Ahí, así me ves mejor. Vale, ¿qué pasa? Me perdí. Eso, ¿qué pasa cuando tenemos un estrés muy sostenido? Pues que el cerebro lo interpreta como peligro y empieza a segregar un montón de sustancias inflamatorias para alertar al resto del cuerpo de que se tiene que poner en alerta. Que son compuestos que generan neuroinflamación, son neurotransmisores, neuropéptidos, citoquinas, moléculas súper antiinflamatorias, que a través de las neuronas que forman el nervio vago van a transportar todas esas moléculas directamente al intestino. ¿Y qué va a pasar cuando llegan al intestino? Que se van a liberar a la luz intestinal, o sea, al medio del tubo, donde están toda la microbiota, todos los nutrientes y todas las células epiteliales, que son las que absorben los nutrientes que nos comemos para que pasen adentro del cuerpo. Y pues lo que va a hacer es lo que veis en esta foto, ¿vale? Por un lado, aquí tenemos una mucosa epitelial sana, intestinal sana, perdón, que tiene las células epiteliales en el bordecito del intestino. Lo que hay son células epiteliales que son las que se encargan de pasar pues estos nutrientes que pasan por el intestino a la sangre, ¿vale? Los nutrientes llegarían por aquí y a través de las células pasarían a la sangre. En una mucosa intestinal sana, estas células están muy juntitas eh, gracias a las uniones estrechas que es como que las sellan para que no pase nada entre células, porque hay que tener en cuenta que lo que pasa en el intestino es peligrosísimo, porque es como la primera barrera entre lo que hay fuera del cuerpo y lo que entra. O sea, aquí estamos introduciendo a través de los alimentos un montón de microorganismos, un montón de toxinas que vienen de fuera. Entonces, el intestino tiene que estar muy sano para que no pase nada que no debería pasar, ¿vale? Ningún compuesto tóxico. Entonces, para eso están las uniones estrechas. Además,
justo por encima de estas células hay una capa de moco, una mucosa, que protege a las células de posibles tóxicos que vengan pues, por medio de la comida. Y es dentro de este moco donde también van creciendo todas esas bacterias buenas, ¿vale? Que también protegen a esas células epiteliales de las toxinas y de las bacterias malas. Y ya por fuera de esta mucosa es donde se quedan todos los microorganismos patógenos, las toxinas que vienen con la comida, las bacterias malas y todo eso. Entonces, dicho esto, volvemos a recapitular. Cuando nosotros tenemos un montonazo de estrés y todas estas moléculas se transportan del cerebro al intestino, empiezan a liberarse al medio del tubo intestinal y empiezan a dañarlo todo. Se cargan las uniones estrechas, por lo tanto ahí se abre un espacio en el que puede entrar de todo, ¿vale? Que es lo que suele pasar, pasa mucho pues con moléculas un poquito más peliagudas como el gluten. Hay veces que no tenemos una alergia al gluten específica, pero tenemos tan dañada la barrera intestinal que moléculas como el gluten pasan por aquí en medio y generan una respuesta inflamatoria, porque al final está pasando algo por donde no tiene que pasar y eso, y que no tiene que pasar por ahí. Entonces, ¿qué más pasa cuando se liberan todas estas moléculas estresoras al intestino? Pues que la mucosa va desapareciendo, se va consumiendo, porque ahí se genera una respuesta inflamatoria que va degradando toda esa mucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las bacterias buenas que vivían en esa mucosa desaparecen. ¿Y qué pasa con las bacterias malas que había aquí? Que le van ganando terreno a las bacterias buenas. Y esas bacterias malas, además de que se comen el alimento de las bacterias buenas y las dejan sin espacio, van dañando las propias células intestinales. Una célula intestinal dañada ya no va a ser capaz de absorber nutrientes como absorbía antes. Entonces aquí tenemos un problemón intestinal que seguro que te va a sonar, que es el SIBO, que es una patología que está súper extendida y que la causa principal es el estrés, ¿vale? Y no es más que esto, una mucosa intestinal hiper mega dañada porque ha habido un sobrecrecimiento de bacterias malas y entonces ya el intestino ya no es capaz de absorber absolutamente ningún nutriente que tú le metas al cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que comer vegetales? Porque mejoran la microbiota intestinal, porque le van a dar alimentos a estas bacterias buenas y porque no vamos a hacer que crezcan estas bacterias malas que le pueden ganar terreno a las buenas. ¿Vale? Entonces, si nosotras tenemos una bacteria, si nosotros tenemos una mucosa intestinal dañada, lo que vamos a necesitar es poquito a poco reintroducir alimentos saludables, ricos en fibra, ricos en vitaminas y minerales, la alimentación saludable de la que te hablaba en la unidad anterior. Y con tiempo, porque regenerar toda esa mucosa intestinal va a llevar tiempo, vamos a conseguir que vuelvan a crecer esas bacterias buenas. Entonces, ¿qué va a pasar si en nuestro intestino predominan esas bacterias buenas? Que cuando nos volvamos a comer un ultraprocesado, nos va a sentar fatal. Nos va a dar mogollón de gases, nos va a dar dolor de barriga, nos va a sentar fatal. ¿Por qué? Porque al haber más bacterias buenas que malas, esas bacterias buenas, su alimento no son los ultraprocesados, entonces no los van a digerir bien. Entonces, una ventaja es que cuando tú comes alimentos saludables y le das el tiempo a tu intestino para generar una microbiota saludable y buena, los alimentos ultraprocesados ya no te van a sentar bien, entonces ya no te va a apetecer comer ultraprocesados. Va a disminuir tu ingesta de ultraprocesados de forma natural prácticamente. ¿Vale? Y aquí te dejo una recomendación de documental que lo explica súper guay, la relación entre cerebro e intestino, que está en Netflix y la podéis ver y que está guay. A mí me gustó bastante. Venga, más motivos para que le des oportunidades a los vegetales. La reeducación del paladar. Aquí te voy a dar un poquito te voy a seguir dando un poco de chapa bioquímica, pero creo que se va a entender bien. Vale, vámonos a la lengua. Seguro que te suena que en la lengua tenemos receptores del gusto, cada uno para un sabor. Dulce, amargo, salado, umami, no sé cuántos. Entonces,
Esto que te enseño aquí sería la forma de un receptor del sabor. X, ponle un receptor de azúcar, de glucosa, ¿vale? Es un receptor que en cuanto se une una molécula de glucosa, por ejemplo, lo que va a hacer es dar una señal que a nivel de estos nervios va a llegar a nuestro cerebro y ahí es donde vamos a detectar que el sabor es dulce o el sabor es amargo o lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa con estos receptores? Que cuando le estamos dando un exceso de moléculas de azúcar en este caso, el receptor va a disminuir su sensibilidad porque le estás dando de una forma tan continua la misma señal que llega un momento que ya no percibe ni más dulce ni menos. Es todo el rato muy dulce, ¿vale? Entonces va a bajar la sensibilidad y te va a bajar la percepción del sabor, es decir, que cada vez vas a comer alimentos más azucarados y vas a sentir menos el sabor del azúcar. Eso es básicamente lo que pasa cuando el receptor baja la sensibilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando cambiamos alimentos hiperpalatables por alimentos saludables, alimentos más ricos en fibra, con menos azúcares, menos grasas y tal? Que al principio no saben a nada, no saben a paja, en plan, esto no tiene sabor, parece que me estoy comiendo un trozo de cartón, no sé. Entonces, al principio va a pasar eso porque tenemos los receptores súper desensibilizados. Pero una vez más, si le damos el tiempo suficiente, lo que va a pasar es que el receptor va a recuperar su sensibilidad natural hasta que llegue un punto que vamos a ser capaz de apreciar sabores en alimentos que antes no lo apreciábamos. Pues, por ejemplo, vamos a apreciar sabor dulce a lo mejor en una zanahoria, por decir algo, y va a llegar un momento que cuando vuelvas a comerte ese ultraprocesado que antes te sabía de dulce normal, te vas a ver dulce que flipas. Te vas a ver tan dulce que es que no te van a dar ganas de probarlo. Yo puse esta chocolatina porque era mi favorita de la infancia. Y cuando años después me la volví a comer, digo, uy, ¿qué ha pasado aquí? Yo lo primero que pensé fue, ostras, el fabricante cambió la receta y le ha puesto más azúcar de lo que le ponía antes. Pues no. Lo que pasa es que cuando yo era pequeña, mis receptores eh, gustativos pues estaban acostumbrados a ese nivel alto de azúcar. Ahora que como saludable, no. Entonces, cuando me como una chocolatina o algo súper azucarado, me sabe demasiado a dulce. Entonces, esto también es algo bueno porque una vez consigues, le das el tiempo suficiente a tu paladar para que se acostumbre a alimentos saludables, es que ya no te van a apetecer esos ultraprocesados porque el sabor ya no te va a traer tanto como antes. Entonces, esto es una razón más para darle la oportunidad y el tiempo necesario a los vegetales. Next, vamos allá. El aporte de vitaminas y minerales. Esto es algo que es súper importante, pero como parece que es lo típico de, sí, las verduritas aportan vitaminas y minerales. Parece que nos da un poquito igual, pero en realidad es súper importante porque tener un déficit de vitaminas y minerales, si solo nos alimentamos de ultraprocesados, es relativamente fácil que tengamos un déficit. Y tener un déficit de ciertas vitaminas nos la puede liar parda. Un déficit en vitamina D o en vitamina C nos va a desregular todo el sistema inmune. Si tenemos el sistema inmune desregulado, podemos tener síntomas a todos los niveles, a nivel intestinal, a nivel de piel, síntomas en el ciclo menstrual, o sea, no es una broma. Y a nivel de minerales, pues por ejemplo, deficiencias como zinc, magnesio, lo vamos a notar incluso a nivel de claridad mental, ¿vale? Entonces, eso, lo que decía antes, chicas que estáis estudiando posiciones o que tenéis un trabajo a nivel mental muy retador, pues, ostras, una alimentación saludable ahí os va a ir a favor segurísimo, ¿vale? Y bueno, nada que decir a las deportistas, que sobre todo déficits en magnesio para recuperar luego después del entrenamiento es un tema, ¿vale? Entonces, eso, ¿qué pasa si no nos alimentamos de alimentación saludable y nos alimentamos a base de ultraprocesados? Que vamos a consumir mogollón de calorías, pero vacías, o sea, no va a haber ahí ningún nutriente interesante eh, aparte de las calorías. Entonces, es que no nos aporta nada, absolutamente nada. Muchísimas calorías que se van a acumular seguramente en forma de grasa y cero vitaminas y minerales. O sea, que, ojito con esto, no es una broma.
¿vale? Y luego la saciedad, la fibra, lo que decíamos, es que la fibra es importantísima. La fibra, aunque actúa a nivel de regulación de la absorción de nutrientes, que decíamos antes, también es alimento para las bacterias buenas, tiene otro beneficio extra, que es que nos da mucha saciedad. La fibra, como es una molécula que no se descompone, el organismo no es capaz de degradarlo, pasa entera. Entonces, es una molécula que en el estómago nos va a dar una sensación de saciedad temprana, ¿vale? En el intestino igual, incluso allá a nivel de masticación. La saciedad que nos va a dar es muy alta. Entonces, lo que va a hacer es que comamos muy poquitas calorías. Además, la fibra, como no se digiere, es una molécula que aporta 0 calorías a nuestro organismo. Entonces, es muy importante, ¿vale? Para todo. Nos va a ir siempre a favor, es que siempre nos va a ayudar a todo. Entonces, también para esas mujeres que estáis en un proceso de pérdida de grasa, es que os va a ir a favor, que os sacia, no vais a tener sensación de hambre y eso os va a dar una paz mental que flipáis durante el proceso, ¿vale? Ok, y venga, ya para terminar, que te da una chapita bioquímica en esta unidad bastante fuerte. Unos pequeños tips de por qué local y de temporada, aunque ya lo sabéis. La calidad nutricional. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de frutas y verduras que compramos en el supermercado vienen del otro lado del charco y es que se cosechan verdes, pero verdes literalmente. Los plátanos, es que los tomates, todo. Se cosechan verdes, se meten en cámaras frigoríficas y durante el trayecto en barco, porque se traen en containers desde Sudamérica hasta España, por ejemplo, lo que hacen estas cámaras es ir aportando hormonas de maduración y es así como se van madurando las frutas. Entonces, la calidad nutricional de una fruta que ha madurado en el árbol comparado con una que ha madurado en una cámara de refrigeración es que no tiene color. Y de hecho se nota en el sabor. El ejemplo yo creo que por excelencia es el de los tomates. No sé si tú has probado a plantar tomates en casa, pero el sabor de un tomate plantado en el huerto de casa con el sabor de uno del supermercado no tiene nada que ver. Es que los tomates del supermercado hay muchas veces que no saben a nada directamente. Entonces, ¿vale? Un argumento más. Luego, una cosa que no tienen tanto que ver con la nutrición, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra alimentación es un acto político, o sea, es que es así de serio como suena. Si nosotros gastamos el dinero en comercio local, lo que vamos a hacer es favorecer la economía pues, de tu localidad, de tu barrio, de tu vecino, si tiene una tiendita. Entonces, es importante que esto también lo tengamos en cuenta, en qué tipo de alimentos vamos a invertir nuestro dinero. Porque de hecho es que si, si invertimos el dinero de nuestra comida en el comercio local, la economía local de tu barrio va a mejorar. Y si la economía de tu barrio mejora, si tienes un negocio en tu barrio, va a ir bien. O sea, al final todo va a ir bien. Entonces, esto para que lo tengas en cuenta ya como consumidora, ¿vale? Luego, a nivel de medio ambiente, hay que tener en cuenta, y esto te lo digo porque yo vivo enfrente del estrecho de Gibraltar y cada vez que salgo de casa veo los containers, los barcos como este de la foto, pasar con millones de containers para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, todos los días, muchos a la vez. Entonces, ojito con eso, porque luego nos dicen que compremos coches eléctricos y no sé qué y no sé cuánto, pero no veas la cantidad de contaminación que hacen este tipo de barcos que muchísimas veces lo que llevan es alimentos de un continente a otro literalmente. Entonces eso, vuelvo a decir que como consumidora, ojito lo que compramos. De hecho, esta noticia, Lidl compra sus propios portacontenedores. Esto te da una idea de la cantidad de mercancía que mueve Lidl de un continente a otro. Y esta mercancía es que es prácticamente vegetales que maduran en el propio container. Entonces, bueno, como para que lo medites como consumidora.
Y luego te quería mencionar el concepto de soberanía alimentaria porque es algo que no se menciona mucho y es súper importante para los propios países y las sociedades incluso. Si un país, su alimentación, la alimentación de la gente donde vive, se basa en alimentos que están en un continente a miles de kilómetros de distancia, eso va a hacer que ese país no invierta en su agricultura propia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el país del otro continente que te está exportando los plátanos, me lo invento, o las piñas, eh, que tú te estás comiendo, si ese país te corta el grifo y tú en tu propio país no tienes una infraestructura agrícola para producirla por ti mismo, eh, lo que va a hacer es que los terceros países dominen tu propia soberanía alimentaria, tu capacidad como país para alimentarte. No sé si me estoy explicando, pero no es una broma. Si ponemos en manos de países, de terceros países, todos los alimentos de los que nos alimentamos, y no producimos en nuestro país o en nuestra zona geográfica ninguno de esos alimentos, nos quedamos vendidas, entre comillas, a todos esos países. ¿Vale? Cuando quieran cortar el grifo y decir, pues no te exporto más, ahí es donde vamos a tener un problema. Por eso es muy importante tener el concepto de soberanía alimentaria muy presente. Y de hecho en la foto te pongo la empresa de Monsanto, que es, no sé si te suena, pero es una empresa multinacional que se dedica a la producción de herbicidas y de semillas modificadas genéticamente. ¿Qué hace Monsanto? Que o que ha hecho hasta llegar hasta aquí, las ha ido vendiendo a pequeños agricultores con la premisa de que una vez plantaban esas semillas, en la siguiente cosecha no podían plantar semillas que no fueran de Monsanto. Entonces, Monsanto poquito a poco se ha ido haciendo con prácticamente todo el terreno a nivel mundial. Entonces, que el terreno de cultivo a nivel mundial dependa de una empresa que encima se dedica a producir eh, semillas modificadas genéticamente, es algo altamente peligroso para nuestra soberanía alimentaria. Entonces, bueno, si quieres investigar más sobre las cositas que hace Monsanto, yo te animo, bueno, da un poquito de miedo, pero yo creo que es importante que lo sepamos también para, pues bueno, para tener más razones para invertir en comercio local. Vale, y aquí te dejo otra recomendación, que es un libro de Aitor Sánchez de divulgación. Es muy sencillito de leer, pero es muy interesante. O sea, explica cosas muy interesantes a nivel de cambio climático y de que cómo tú como consumidora puedes modificar o puedes contribuir a, a mejorar las consecuencias del cambio climático a través de tu dieta, es decir, a través de lo que consumes. Vale. Y luego, ya para terminar del todo, nada, la clave para que, en mi opinión, la clave para que no dejes nunca de comer vegetales y que siempre te apetezcan es conseguir realzar al máximo el sabor de estos vegetales para que estén sabrosísimos. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Pues aprendiendo a cocinarlos. Es súper importante aprender a cocinar los vegetales para que no te comas siempre la típico brócoli cocido con patata cocida, que es más aburrido que yo que sé. Entonces, nada, en la siguiente unidad te voy a hablar de truquitos de cocina para que los pongas en práctica con tus vegetales, ¿vale? Nada, espero que te haya gustado y si tienes dudas, pues tú escríbeme a mi mail o a mi Instagram o lo que sea, preguntándome dudas sobre esta unidad. Un saludito.